Es importante destacar que una proyección para su edificación debe contener los siguientes puntos. 1. La creación de formas bellas y estructurales. 2. Una composición. 3. Un destino utilitario. 4. Un conjunto de proporciones armónicas. 5. Sencillez. 6. Economía en la edificación. Las áreas y los espacios arquitectónicos se crean a través de la integración de una infinidad de variables y de valores que presentan un complejo problema técnico-plástico, y el resultado es y será parte del quehacer cotidiano de aquel que lo habita. El proceso del proyecto arquitectónico requiere de 3 etapas básicas para dar forma al concepto arquitectónico. Número 1, información. 2, análisis. Y número 3, síntesis. Hablemos un poquito de lo que es la información. Información. La primera etapa del proceso de proyecto se refiere a la investigación de los elementos que componen el uso de la edificación y las características que presentan las actividades de ahí se desarrollan. La elaboración de concentradores de información es una de las etapas básicas en el proceso de proyecto arquitectónico. Para conocer los datos que se requieren para identificar las actividades que se comprenden esos usos, se elaboran los concentradores de información, que se definen como los elementos gráficos en forma de matrices. Hablemos de lo que son las matrices. Las matrices son cuadros que contienen una serie de relación de columnas formadas de manera consecutiva y ordenada. Estas son las tablas de concentradores. Ahora voy a desarrollar un poquito el tema de la jerarquización de espacios. La jerarquización de los espacios se caracteriza por realizar una síntesis de lo analizado por los usos. Estos elementos son los ejes de guías, es decir, son los que conforman y rigen las propuestas que resultan de la información, su análisis y su síntesis para el desarrollo creativo del proyecto arquitectónico. La jerarquización se puede mostrar de 4 formas diferentes: por medio de alturas, más alto o más bajo; por medio de la ubicación en la interior de los terrenos, ya sea de acceso o salida, rápidos o dentro de la zona del edificio más protegido, privacidad, etc. Por medio de diferenciación de imagen, de acuerdo al uso de los materiales; y por medio del número de metros cuadrados que conforman el uso y sus actividades. Ahora hablemos de los tipos de espacio. Existen privados. Los espacios privados se pueden entender que son aquellos lugares en donde se desarrollan actividades que no son de acceso público. Esto se realiza en espacios donde la intimidad y, como dice su nombre, la privacidad es importante. También existen los de uso semiprivado. Se pueden entender como aquellos lugares en donde se desarrollan actividades en las que se puede tener acceso de manera libre hasta cierto punto. Y de uso público, que es el lugar que está abierto a toda la sociedad, es de propiedad estatal, dominio y uso de la población general. Cualquier persona puede circular por esto con tranquilidad y paz, donde el paso no puede ser restringido por criterios de privacidad. Ahora hablaremos de los diagramas de funcionamiento que expresan las relaciones o vinculaciones entre ellos. Se refiere a la elaboración de un esquema gráfico compuesto por todos los elementos del programa, que se relacionan mediante líneas o flechas, las cuales representan el tipo de relación que pueden existir entre los espacios, como mostramos en el ejemplo. Diagrama general. Este esquema determina una imagen general de la ubicación de los espacios, de acuerdo a la relación que existe entre ellos. No se define la relación directa ni indirecta, solo la relación general entre los espacios. Después de tener la relación general de la ubicación de los espacios, ahora es necesario entenderlos como un desarrollo de actividad que ocupan un espacio físico en el terreno. Se realiza una transformación de espacios en áreas, así es posible hablar de la existencia de una traducción del espacio en áreas que contienen volúmenes, por medio de un análisis antropométrico de los usos, el cual se desarrolla dentro del proceso de proyección. En este ejemplo se observa que los elementos mesa-silla y circulación se traducen en áreas, es decir, se entiende ahora como metros cuadrados, los cuales son necesarios para que en el proceso creativo dé forma a un espacio y puedan establecer en un terreno. Por medio de esta expresión métrica utilizamos su conversión en metros cuadrados, que es la expresión gráfica de las áreas. Ahora hablemos un poquito de lo que es la creatividad. El concepto arquitectónico surge como un elemento puente entre el programa arquitectónico y la creación del proyecto. Las ideas que surgen de la revisión minuciosa del programa arquitectónico es el concepto arquitectónico que, como se mencionó, es el elemento que en el programa arquitectónico y la creación del proyecto. La acción de analizar se expresa en programa arquitectónico. El programa surge como resultado de la síntesis de la investigación. Los espacios generadores. Un espacio generador representa la necesidad física e intelectual más importante para el usuario o para el funcionamiento de la edificación. En el ejemplo, el espacio generador se compone de los espacios de usos múltiples: usos públicos, uso privado y uso semiprivado. Diagrama de ubicación.
Este diagrama de ubicación se crea con el objetivo de identificar la relación que existe entre las zonas definidas, como espacios jerarquizados y el espacio generador. En el ejemplo se observa que los espacios de usos de comunicación se relacionan con las áreas exteriores y con las interiores, porque son justamente los espacios que comunican a las diferentes áreas. Es posible tener acceso a ellos por cualquier zona. Esto es parte sustancial de lo que se indica en el diagrama, y de esto depende si es correcto. Valoración espacial. El valor de la importancia se destruye en un esquema de valoración espacial, el cual consiste en expresar gráficamente los valores determinados en la valoración de importancia. Esta consiste en proporcionar valores de importancia a cada una de las áreas, de acuerdo con la información recopilada y a la conformación que ha ido dándose de acuerdo con los requerimientos del sujeto demandante. Aquí hay un pequeño ejemplo de la valoración espacial. Tal jerarquización se puede expresar mediante los siguientes elementos de valor y jerarquización. Estos elementos de valor son los siguientes: la accesibilidad, la orientación, la vista urbana, el clima, la sensación proporcionada, los efectos de iluminación, las alturas, el color y la vegetación. Ahora hablemos del análisis urbano. Todo espacio arquitectónico, para concretar su presencia, requiere necesariamente de un sitio, un terreno en el que se va a construir. El objetivo de conocer las características físicas, visuales, geográficas, geológicas, climáticas y accesibilidad, seguridad y cultural del sitio donde se va a construir es crear una propuesta que aproveche de manera ventajosa lo que existe en ese entorno, así como ofrecer seguridad estructural. Para la ubicación del terreno se reconoce la dirección, la cual se compone del nombre de la calle, el número, la colonia, la delegación o el municipio, el código postal y los datos que determinan con precisión dónde está situado el terreno. Una aplicación o una página que ayuda mucho es el guía Roye. Este podríamos considerarlo como un aliado. Ubicación de espacios y zonas con actividades afines. En este punto se da forma a un sembrado general de espacios. Como ejemplo de este sembrado de espacios, se plantea una propuesta que amplíe la comprensión de lo expuesto y permita obtener un criterio mayor sobre la problemática. Se debe de elaborar un levantamiento fotográfico. Elaboración del levantamiento fotográfico. En esta etapa de recopilación de información se busca dotar el proyecto con imágenes reales del sitio donde se ubicará la construcción del proyecto. Las imágenes reales del sitio se obtienen por medio de un levantamiento fotográfico sin la identificación y con la vista del entorno en donde se encuentra el terreno. Para una correcta valoración del terreno se necesita lo siguiente: accesos, contaminación auditiva, asolamiento, vientos dominantes, vistas, imagen urbana, servicios, tipología y niveles. Hablemos de lo que es el partido arquitectónico, la zonificación como la ubicación de la forma espacio dentro del terreno. La expresión gráfica como resultado de la intención del arquitecto representa jerárquicamente los espacios generales de este determinante. El concepto del proyecto, el cual es determinado por la mente creadora del arquitecto y es retroalimentado por la información recopilada. La estructuración como resultado de la interrelación de los espacios, de la composición y los criterios de la estructura, definiéndolo por el arquitecto. En la partida arquitectónica se analizan los siguientes puntos: realización del edificio como espacio exterior y los elementos que los interrelacionan, la relación espacial de funcionalidad que expresa el esquema general de la partida y la ubicación del acceso principal, ubicación de los espacios jerarquizados y su relación con los espacios exteriores y las imágenes urbanas que presentan. Revisión de las ventajas que ofrece el partido arquitectónico en relación con la imagen espacial, análisis del funcionamiento exterior, interior y confort de la accesibilidad y desplazamiento interior. Por ejemplo, el extremo donde se observa es seguro porque la colindancia inmediata es la barda de una casa habitación. El otro extremo accede a un parque público que potencialmente presenta inseguridad. La relación espacial de funcionalidad que expresa el esquema general de la partida y la ubicación del acceso principal. La relación de la funcionalidad que expresa el esquema general de la partida, la imagen espacio-relación. La ubicación de los espacios jerarquizados y su relación con espacios interiores, exteriores y las imágenes urbanas que presentan. El estacionamiento remata el envolvente creador por las áreas verdes, dando un espacio exterior en cuanto al acceso a este, y relacionadas con el acceso principal y por lo tanto con la salida libre, llana y sin crear conflicto. Se marca diferenciando por el acceso peatonal. Las ventajas que ofrece el partido es el análisis de funcionamiento exterior e interior y su confort de accesibilidad y desplazamiento interior,
El acceso del edificio dirige inmediatamente al área de vestíbulo, la cual se relaciona de modo directo en el área de información. Esta se encuentra conjunta al pasillo distribuido. Las oficinas se encuentran en planta baja, la planta alta, primer nivel, entendiendo la necesidad de accesibilidad para las personas discapacitadas. Ahora hablemos de lo que es la geometría en la forma de espacio. La geometría es una de las disciplinas de mayor aportación a la creatividad del arquitecto diseñador. El proceso de revisión de la posibilidad geométrica que ofrece el terreno para alojar a los espacios es la geometrización. Esta es parte del diseño, por lo tanto la termina el arquitecto en proceso creativo. ¿Qué es el concepto árbol? Este concepto funge como una guía para la ubicación y la zonificación de los espacios y áreas en su momento del proyecto arquitectónico, como se muestra en el ejemplo. Otra parte fundamental del proyecto arquitectónico es la representación del proyecto en modelos gráficos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que es el ejercicio del dibujo. En este caso debe de desarrollarse a mano alzada, cuidando la calidad de línea, la escritura en nomenclatura y cotas, las sombras en planta de techos, azoteas y losas. El juego de planos a dibujar está constituido por lo siguiente, que son los tipos de plano. Existen diferentes tipos de plano, aquí les voy a presentar algunos. Por ejemplo, los planos de fachada. Este plano presenta por lo menos dos fachadas, la principal y la lateral o posterior. O también el plano topográfico, curva de nivel, todos los elementos en el lugar se encuentran. También se encuentra el plano topográfico curva de nivel, todos los elementos que en el lugar se encuentran. Plano de ubicación corresponde al dibujo del terreno, más toda la información referente al equipamiento urbano, ubicado por lo menos 200 metros cuadrados, en un diámetro que permite identificar calles principales circundantes. También están los planos de plantas arquitectónicas. Este contiene plantas arquitectónicas del proyecto, pueden ser más de dos, dependiendo de los metros cuadrados del terreno. Este dibujo es a mano alzada, marcando cotas a escalas, muros, puertas y ventanas. En cada unión de muros marcas castillos, niveles por espacio o por zona, nomenclatura por espacio, identificación del nombre de cada planta. Plano de corte. Este presenta el corte longitudinal y el transversal, por lo menos. Se indican los niveles, desde la banqueta, los ejes, los muros y las ventanas en corte de las losas. Ya casi para acabar voy a hablar de lo que es la memoria descriptiva. Esta se elabora en el momento en el que el proyecto ejecutivo está determinado, pues con base a este se describe el contenido, es parte del proyecto arquitectónico y expone los diferentes elementos que lo componen. Se trata de una redacción sencilla y concreta de los elementos que han permitido conformar el proyecto. La memoria descriptiva se desarrolla tomando como base los siguientes títulos o temas. De modo general, podrán incrementarse o modificarse según las características particulares de cada proyecto. Aquí les dejo algunos de los puntos y puntos desglosados de lo que sería la memoria descriptiva. No me voy a adentrar mucho, solo voy a leer los puntos principales. 1. Objeto del proyecto. Implica la definición, explica el tipo de proyecto, es decir, a qué se refiere el proyecto y la propuesta que ahí se expone. 2. Ubicación. Trata la exposición mediante el terreno, sus niveles, el tipo de condición, orientación y accesibilidad, estacionamiento sobre vía pública. 3. Programa arquitectónico. Descripción escrita del contenido del proyecto, espacios y áreas que lo componen. 4. Anteproyecto. Explica de manera escrita los criterios que se tomarán para la distribución de los planos arquitectónicos. 5. Proyecto final. Se describe el contenido del proyecto final. 6. Planos que conforman el proyecto arquitectónico. Se hace un listado que concluye en nombre y número de planos. Y ya por último, que se desglosa en muchos más, es la especificación técnica. Además, tiene otro apartado que se desglosa aún más, que en este caso podrían ser los muros, cerrajería, techos, pintura, etc. Ya para concluir, ¿qué es el proyecto arquitectónico entonces? El desarrollo de un proyecto arquitectónico en línea general se divide en diversas etapas. Esto debe ser contenido como un conjunto que tiene por objeto establecer un proceso progresivo hacia la definición del proyecto, desde las primeras ideas hasta la definición de los últimos detalles. Bueno, pues doy por concluido el video, espero les haya gustado, espero compartan y le den like.